Ahora es momento de hablar de Mercosur. Para eso recibimos a Nicolás Posse, doctor en Ciencias Políticas. Ya estuvo aquí en el living y nos parecía muy acertado invitarlo nuevamente para hablar de Mercosur en momentos en donde hay una gran tensión en el bloque. Gracias por acompañarnos, primero que nada. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Bueno, hablemos un poco de lo que pasó en esta cumbre, donde, claro, obviamente se marcaron las diferencias, que es algo que no sorprendió de acuerdo a lo que venía pasando días anteriores, ¿verdad? Exactamente, un poco uno puede entender esta cumbre como una intensificación de algunas tensiones que ya venían del pasado. Tal vez la novedad es el anuncio del gobierno uruguayo de intentar, o de hecho de ejecutar la postulación formal para integrar el Acuerdo Transpacífico 11 tras la salida de Estados Unidos. Pero lo cierto es que tanto los planteos, las posturas y el debate replican un poco lo que ya vimos en cumbres previas, por lo menos desde 2020. A su vez, se repite también el hecho de que Uruguay no firma el comunicado conjunto final de la cumbre, lo cual indica que hay tres miembros que se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones y hay un miembro disonante que no comparte la orientación que está siguiendo el bloque y que la expresa mediante distintas vías. A diferencia de la cumbre pasada, en esta ocasión Uruguay emite su comunicado, ¿no? En la cumbre anterior se habían puesto de acuerdo Brasil, Paraguay y Argentina. En este caso también la diferencia es que estuvo Bolivia también de acuerdo con ese bloque, pero está la postura de Uruguay oficial pública, ¿no? Que ahí también es algo que marca, digamos, Uruguay por gusto, digamos. Efectivamente, y el hecho de tener la presidencia pro tempore también habilita ciertos espacios adicionales para, transmitir ciertos mensajes. Uruguay también intentó, el gobierno uruguayo también intentó una segunda estrategia que fue visibilizar las diferencias que hay al interior del gobierno brasileño con respecto a este debate en torno a la flexibilización, pero lo cierto es que el resultado muestra a tres países consensuando determinadas ideas y otro socio que no acuerda con esos principios que se expresan. Ahora, ¿qué tan cierta es esta posibilidad de ruptura? Porque de repente uno allí escucha al presidente Lacalle Pou, donde destierra este concepto desde el vamos, pero después escucha a Alberto Fernández y cree que no puede llegar a ser algo tan lejano. ¿Qué opinas tú? A ver, al día de hoy Uruguay no ha acordado el establecimiento de preferencias arancelarias con ningún socio extrazona, por lo que el escenario de ruptura o de salida de Uruguay en el corto plazo no se avecina. Hasta que no esté la firme de un nuevo convenio. Lo cierto es que esto es una posibilidad en la medida que Uruguay continúe avanzando por la vía bilateral, buscando socios, ya sea China, ya sea el TPP-11, y que efectivamente encuentre una contraparte dispuesta a firmar un acuerdo. En ese escenario, Uruguay se puede enfrentar, si es que el resto de los miembros de Mercosur mantienen su posición actual, a una disyuntiva, la de permanecer en el Mercosur o la de buscar y concretar acuerdos extrazona. Es decir, que es un escenario no de corto plazo, pero que en el mediano plazo se puede presentar. Y a partir de allí, ¿qué le conviene a Uruguay? Y eso es una pregunta muy difícil de responder porque está la cuenta país, están las distintas cuentas sectoriales, es decir, cómo los distintos sectores de la economía uruguaya se insertan en la economía internacional. Lo cierto es que parece difícil a priori visibilizar terceros mercados que puedan absorber el tipo de producción que Uruguay exporta a los socios del Mercosur. Uruguay exporta bienes al resto del mundo con determinadas características, bienes primarios o bienes de la agroindustria, mientras que a los socios del Mercosur exporta bienes con otras características, bienes más de corte industrial, bienes con otro tipo de procesos productivos, que no encuentran en terceros mercados potenciales socios que absorban esas compras que hoy van a Mercosur. En un escenario de salida de Uruguay del bloque, esas exportaciones pueden verse complicadas si es que las preferencias arancelarias intrabloque se pierden. A eso cabe agregar algunas cuestiones no estrictamente comerciales, cuestiones de cooperación bilateral que Uruguay requiere negociar constantemente con los vecinos. Estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de las administraciones de los ríos conjuntos con Argentina, que pueden verse indirectamente afectadas por esta tensión intra-Mercosur. No necesariamente por la cuestión comercial, pero sí por cómo se ha dado este debate, ¿no? Este debate que, sobre todo entre Argentina y Uruguay, ha tenido un tono de bastante confrontación. Ese punto te quería, me parece que estaba bueno hacer mención y hacer un paréntesis en cuanto a Uruguay y la región y los tratados extra bloque, de ese discurso prácticamente directo entre Lacalle y Fernández, que se hablaban de igual a igual, y querido Luis, Alberto, y así, y sobre todo
plasmando dos posturas diferentes en cuanto a el Mercosur lo que tiene que hacer para con el mundo, ¿no? Alberto Fernández hablaba de potenciar la región y Lacalle hablaba de generar estos acuerdos con el resto del mundo y la globalización. ¿Cuáles son digamos, los puntos altos o álgidos, digamos, que señalás de estos dos discursos? Bueno, en términos estrictamente de los contenidos, hay una diferencia en las posturas que tiene también que ver con las estructuras de las economías de los países que ambos presidentes representan, en las cuales para economías con entramados industriales más grandes como las de Argentina y Brasil, abrirse a la competencia sin aranceles con socios, sobre todo asiáticos, que es donde está el centro del dinamismo industrial a nivel internacional hoy, puede ser muy desafiante, mientras que para Uruguay, con una estructura productiva distinta, la cuenta puede ser distinta. Los socios del Mercosur, Argentina el más reticente, pero los socios del Mercosur han acordado internamente buscar una apertura recíproca con socios como la Unión Europea. Allí el desafío ha estado en que, bueno, que el socio europeo, en este caso, tras la firma de un acuerdo en principio, ha mostrado reticencias por cuestiones de política interna de Europa. Pero lo cierto es que hay una diferencia entre generar acuerdos de apertura recíproca con socios de Occidente, sea Unión Europea, sea Canadá, es un escenario que se abre a partir del recambio presidencial en Brasil. Eso genera más aceptación intra-Mercosur. Ya ir a buscar socios asiáticos, no tanto Japón, pero sí socios emergentes de Asia, es más desafiante para Argentina y Brasil. Eso en el plano de los contenidos. Después también tenemos que recordar que los presidentes cuando hacen estos discursos están hablando al mundo, le están hablando a las audiencias internacionales y también les están hablando a sus audiencias domésticas. Claro. Tanto en el caso de Argentina como en el caso de Uruguay, bueno, los presidentes representan determinadas sensibilidades, determinadas visiones del mundo y encuentran en estos espacios, bueno, un buen amplificador para mostrar qué es lo que defienden y allí muchas veces es que se terminan produciendo estos choques como los que observamos. Claro. Estamos en un momento de recambio también en Brasil, donde sabemos que a partir del 1 de enero estará Lula a cargo del gobierno del país, será el futuro presidente de Brasil. ¿Esto cómo puede llegar a influir en la postura de Uruguay respecto al Mercosur? A ver, si uno analiza que en estos 4 años de gobierno Bolsonaro, en concreto, Uruguay no consiguió un aval formal o informal de Brasil para negociar con terceros, incluso cuando parte del gobierno era más afín a esta idea, parte del gobierno brasileño, uno tiende a pensar que en los próximos 4 años el escenario puede ser incluso más difícil. Hemos escuchado algunas expresiones de los principales referentes de política internacional de Lula, como por ejemplo Celso Amorim, planteando la idea de reforzar el Mercosur y demostrarle a Uruguay los beneficios de permanecer en el bloque y trabajar efectivamente para una mejora de las relaciones intrazona. Uruguay ahí tiene 2 caminos. Un camino es seguir apostando por esta vía de conseguir un aval explícito o implícito de los socios para negociar bilateralmente con terceros con resultados inciertos, o la otra alternativa es decir, bueno, dado que esta vía está complicada, voy a pedirle a los socios otras cosas internas a cambio de que en la medida que esta vía bilateral no me la otorgan, no me la conceden. ¿Qué es lo que hará el gobierno uruguayo? No lo sabemos, pero imagino que en el corto plazo... ¿Qué tipo de cosas se le pueden llegar a pedir? Y bueno, se pueden negociar distintos acuerdos como el que ya se negoció en este último año, en el cual todas las exportaciones producidas al interior de las zonas francas de los países pasan a estar incluidas dentro del régimen arancelario intra-Mercosur. Se pueden negociar otras cuestiones relacionadas con acceso a mercados, con reducción de barreras no arancelarias que afectan el comercio intrarregional. Se pueden negociar medidas para el financiamiento de iniciativas conjuntas en las cuales los socios mayores son los que cargan con la mayor parte de ese financiamiento. Habrá que ver también cuál es la disposición de las contrapartes a ofrecer algo a cambio, eso no lo sabemos, pero lo cierto es que, bueno, a priori, teóricamente uno puede imaginar estas 2 vías. Una vía de seguir intentando esta propuesta con resultados inciertos, o la alternativa de decir, bueno, resigno esta vía, pero a cambio pido algo como compensación. Sí. Ahí, cuando se habla de la posibilidad de que Uruguay continúe, se hablaba de la posibilidad de esta ruptura, entre comillas, entre otras cosas porque se está no cumpliendo con unas normativas del Mercosur. Y me parece que es interesante explicarlas, primero que nada, las normativas, cuáles serían las normativas que estaría violando Uruguay al alcanzar estos acuerdos bilaterales. Y después, si Uruguay fue el único o es el único que ha violado estas normativas, porque también se dio en este intercambio la pedida de ir a revisar, ¿no?, todas las veces que Argentina y Brasil habían violado la normativa, un poco respondiendo a esta ruptura que podría generar Uruguay en caso de continuar con los acuerdos bilaterales. A ver, para tratar de resumir un poquito este debate que es muy amplio, el artículo 1 del Tratado de Asunción establece que el Mercosur buscará constituirse en un mercado común.
un mercado común incluye la puesta en vigor de una unión aduanera. Una unión aduanera se ve perforada cuando uno de los miembros negocia preferencias arancelarias bilateralmente con terceros. Claro. Efectivamente, Mercosur no es en la actualidad una unión aduanera completa. Vale la pena esa aclaración. Sí. Ahí es que Uruguay plantea que técnicamente se podrían negociar preferencias con terceros sin afectar el arreglo efectivamente operando en el bloque, porque no hay una unión aduanera en los hechos. ¿Qué es lo que plantean el resto de los socios? Bueno, si bien esto es lo que tenemos hoy, aspiramos a hacer una unión aduanera. Claro. Y en la medida que aspiramos hacia este objetivo, tu propuesta no es compatible con nuestra aspiración. Esos son un poco los términos del debate. Total. Después, si hay otras violaciones de otros socios a las normativas del bloque, ya sean arancelarias en otros planos, efectivamente. La historia del Mercosur es la historia de una aplicación selectiva de las normas, sí, tanto de Uruguay como también del resto de los miembros. La falta de mecanismos de enforcement ha sido una de las principales debilidades señaladas por la literatura respecto al Mercosur. Lo cierto es que acá también entran a tallar cuestiones de política internacional, ¿verdad? Tenemos que entender que el tamaño relativo de Uruguay al interior del Mercosur genera, ciertas restricciones que los socios mayores pueden no tener. Bueno, en la medida que tienen asimetrías, que fue bastante claro Alberto Fernández, ¿no? Y a ver, en la medida que los tamaños de mercado de los socios mayores del bloque son, por obviedad, mucho más elevados, eso les da cierto margen de maniobra que los socios más chicos no tienen. Entonces Uruguay allí, frente a lo que tiene, se tiene que plantear qué alternativas seguir y ese es un poco el debate hoy. Ahora, ¿qué posibilidades reales hay de que se concreten estos acuerdos a los que aspira Uruguay? Porque se habla de un tratado de libre comercio con China. Habló un embajador chino quien señaló con Colombia hace como 10 años que estamos por cerrar. Son acuerdos que llevan mucho tiempo. Ahora se hizo el pedido para entrar en el acuerdo del Transpacífico. ¿Qué tan probable es, primero, de que se acepte y si se llega a aceptar, en cuánto tiempo? Bueno, estamos frente a procesos que efectivamente llevan años. Y trayendo un poquito, bajando la tierra para ver un poco la experiencia de Uruguay, con China todavía no se ha iniciado una negociación. No hemos llegado a la etapa ni siquiera de iniciar una negociación. Sí. Se realizó un estudio de prefactibilidad conjunto. Sí, ya se había realizado un estudio en 2016, que en ese momento lo había llevado a cabo solo el gobierno uruguayo. Ahora se realizó conjuntamente, pero desde entonces y desde China se ha puesto un poco esto en el freezer. En el caso del TPP-11 es una negociación súper compleja porque es un acuerdo que involucra no solo temas arancelarios, sino un montón de disciplinas no arancelarias que son más difíciles de negociar porque implican revisar un montón de regulaciones domésticas, tanto de Uruguay como lo que cada una de las partes puede demandarle a Uruguay en esa negociación. El único caso actualmente negociando el ingreso al TPP-11 es Reino Unido. Es un proceso que ya arrancó hace un par de años, sobre el que todavía no hay perspectivas de conclusión. Y hay otros miembros, hay otros países de la comunidad internacional intentando ingresar al TPP que están en una situación similar a la de Uruguay. Han postulado, pero todavía no se ha ni iniciado la negociación. Entonces, efectivamente, estamos frente a procesos que pueden tardar años y que, insisto, son mercados que, si bien Uruguay puede precisar un mejor acceso a mercados, eso creo que no está en discusión, lo cierto es que, de nuevo, el tipo de comercio que Uruguay canaliza en la región es distinto al que puede canalizar en estos terceros mercados. Claro. Y un poco la complejidad de economía política desde la interna de Uruguay. ¿Y esta postura de Uruguay podría llegar a ser estratégica para conseguir otros acuerdos dentro del Mercosur? Es decir, me pongo firme en que quiero la flexibilización, me empiezo a mover independientemente de que sé que esto no se va a concretar hasta dentro de 5 o 10 años para poder conseguir otro tipo de beneficios dentro del bloque. Ese podría ser un escenario, por eso cuando conversábamos sobre cuáles son las alternativas para Uruguay. Sí. Seguir insistiendo por una vía bilateral con el objetivo de alcanzar un acuerdo, o simplemente hacer una cuestión más estratégica de señalizar el descontento con la situación actual, señalizar que eventualmente puede ir por una vía bilateral y a cambio negociar mejoras en las condiciones de acceso a mercados intrabloque y ese tipo de cosas. ¿Y tú qué consideras que es como analista? Bueno, yo creo que el gobierno ha apostado mucho capital político a la interna en torno a esta cuestión. Y parece difícil que en el corto plazo resigne a este objetivo de alcanzar acuerdos bilaterales con terceros, dada la inversión de tanto capital político. Recordemos que este objetivo de alcanzar acuerdos con terceros, sea vía Mercosur o sea vía bilateral, ha sido uno de los principales temas que el gobierno ha impulsado en la agenda pública, y en la medida que no se consiguen resultados en el corto plazo, eso puede afectar un poco ese capital político invertido. Por lo que en el corto plazo me cuesta ver que el gobierno reoriente su estrategia, aunque el cambio de gobierno en Brasil lo puede inducir un poquito más a eso. Nicolás, ¿qué tan factible es de que eventualmente Uruguay concrete esos acuerdos bilaterales con el Transpacífico y con China
supongamos que lo termina de cerrar. ¿Qué tan factible es que sea expulsado efectivamente del Mercosur? Sobre todo teniendo en cuenta de esto que hablábamos antes. Ya se han dado violaciones a las diferentes normativas del Mercosur. Es decir, ¿es posible de que, a pesar de que se hagan esos acuerdos, Uruguay continúe en el Mercosur? Al día de hoy no parece posible, en la medida que el resto de los socios han planteado de forma muy explícita que no están dispuestos a aceptar esta excepción. Uruguay podría ir a negociar excepciones más específicas, que no sean sobre acuerdos de comercio preferencial que abarquen al grueso de las líneas arancelarias, sino, por ejemplo, utilizar las listas de excepciones nacionales que existen en el Mercosur, pensando en un eventual acuerdo con China que Uruguay negocie un acuerdo que involucre 100 líneas arancelarias para cada lado y que Uruguay pueda acomodar esas excepciones en sus listas de excepciones domésticas. Eso hizo Paraguay con Taiwán, por ejemplo, hace unos años. Ahora, la posibilidad de un acuerdo comprensivo bilateral parece en el corto plazo difícil, porque esto afecta en última instancia este compromiso implícito entre Argentina y Brasil, de no negociar por su cuenta cada uno de ellos frente al temor de que el otro haga lo mismo. Claro. Uruguay, ¿cuál es la carta que tiene para jugar ahí? Bueno, somos un socio pequeño, somos un socio distinto. Pero si esto no es presentado específicamente de esta forma, esto abre un antecedente que luego Argentina o Brasil pueden utilizar el día de mañana y ahí la preocupación de la contraparte va a ser mayor, porque Argentina y Brasil en definitiva son el corazón del Mercosur y en la relación bilateral entre ellos es que se juega mucho. Y ahí peligra mucho más. ¿Y por qué es un desafío para Argentina y Brasil un tratado de libre comercio con China? Porque lo que dice Uruguay es vayamos todos juntos. Obviamente no es que, digo, yo me estoy moviendo solo porque ustedes no me acompañan. ¿Por qué es un desafío para ellos? Y ahí volvemos al punto de la estructura productiva. Recordemos que en la última década, en los últimos 15 años, para las industrias de Argentina y de Brasil, competir con las manufacturas chinas, tanto en los mercados internos como en los mercados de América del Sur, ha sido extremadamente difícil con aranceles, y con aranceles en ocasiones bastante elevados. Imaginemos un escenario con la remoción de esos aranceles. Sí, la industria nacional se termina. Y allí los entramados productivos, entramados industriales de Argentina y Brasil son mucho más complejos que los de Uruguay. Uruguay, muchos plantean que ya pagó el costo de esta apertura cuando se abrió a la competencia con Brasil y con Argentina, cuando se ingresó al Mercosur. Entonces las sensibilidades de economía política doméstica de Uruguay son mucho más acotadas que las que pueden tener socios como Brasil y como Argentina, que tienen sí un incentivo distributivo muy fuerte de sus sectores agroexportadores en conseguir mejoras de acceso a mercados asiáticos, China u otros mercados asiáticos, pero que al mismo tiempo tienen sectores industriales que han aceptado que, sobre todo en el caso de Brasil, que es necesario negociar cierta apertura recíproca con economías maduras de Occidente, pero que no contemplan el escenario de una apertura bilateral con China. Mirando como la estrategia, también se dice que China tiene como estrategia comenzar a conversar con Uruguay para ingresar al Mercosur, que es lo que de verdad le interesa. Y bueno, en términos de acceso a mercado, uno puede tener la hipótesis de que efectivamente el atractivo para China está en el mercado de Brasil, está en el mercado de Argentina y no en el mercado de Uruguay. El acuerdo con Uruguay podría ser un acuerdo más estratégico desde la perspectiva china, más geopolítico, de ocupar cierta posición en América del Sur, de persuadir al resto del bloque sobre la necesidad de firmar un acuerdo, pero el premio comercial, el premio económico está en el mercado de Brasil, está en el mercado de Argentina. Sí. Ahora, ese razonamiento que hacías pertinentemente tú también lo hacen desde las cancillerías brasileñas, desde las cancillerías argentinas y dicen, bueno, si habilitamos un acuerdo bilateral con Uruguay, esto puede ser la presión que enfrentemos el día de mañana desde China. Por lo que, de nuevo, la posibilidad de que Uruguay consiga una excepción aparece en el corto plazo como complicada. Negativa. Me preguntaba, hablabas de lo que son las industrias de Brasil y Argentina, ¿qué tanto impactan en las medidas que termina tomando el Mercosur? Es decir, ¿qué tanto se correlaciona, digamos, lo que pasa en la industria brasileña y argentina en lo que termina pasando en el Mercosur? Porque en definitiva esas dos potencias industriales no terminan, o sea, Uruguay y Paraguay no terminan llegando ni quizás a un 10% de lo que son. Entonces, ¿qué tanto repercute lo que pasa allí con lo que termina pasando en el Mercosur? Y bueno, es un factor importante, no es el único, vale la pena mencionar, también depende muchas veces de los ciclos de gobierno, de las orientaciones que traen los propios gobiernos a sus países, pero las industrias de ambos países, sobre todo la industria de Brasil, ha mostrado históricamente una fuerte incidencia en la toma de decisiones de política comercial, ya sea de política estrictamente arancelaria o de negociaciones comerciales, en las definiciones del gobierno brasileño. En el caso de Argentina, la industria ha habido su influencia más condicionada a los elencos de gobierno, sobre todo a nivel general de cuál es la orientación. Sí hay una mayor influencia a nivel específico de los contenidos, de las cosas que se negocian, pero en el caso de la industria de Brasil, sí, a pesar de que en la última década enfrenta un proceso de declive relativo muy importante, por poner una referencia, hace 15 años
la industria representaba entre el 15 y el 20% del producto brasileño, hoy representa algo cercano al 10%, es decir, que en la última década ha perdido este peso tanto en el producto como en el comercio, pero así todo es un actor con un peso económico, político y social relevante. Recordemos que también es un canal de absorción de empleo, que tiene ciertos derrames hacia otros aspectos de la vida económica y social de los países, lo que le da cierta influencia a la hora de la toma de decisiones de gobierno. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad un gusto recibirte, nos quedó como un poco más claro, de todas maneras hay mucha interna allí en cada uno de los gobiernos, sus verdaderas intenciones y demás. Probablemente sigamos hablando de este tema porque el punto final todavía está muy lejos de aparecer, el Mercosur va a seguir existiendo, Uruguay va a seguir perteneciendo y ya se verá si se llega a un acuerdo extrarregional para poder ver qué es lo que pasa con la continuidad de Uruguay dentro del bloque. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación.